Bueno, mis hermanos latinoamericanos, ciudadanos todos latinoamericanos, vamos con el cuarto video de Escuela para la Democracia y los Derechos Humanos. Bueno, como les dije al principio, estoy iniciando con este proyecto de crear un espacio online para tratar de llevar información muy básica, elemental y en un lenguaje coloquial a las personas para que vayan conociendo sus derechos, sus obligaciones y los puedan reclamar y ante quién reclamarlos y digamos empoderando un poquito a la gente de sus derechos y por ende también de sus obligaciones, porque no solamente tenemos derechos, ¿no? Y quizás uno de los graves problemas que tenemos es que no respetamos que también tenemos obligaciones. Bueno, hoy voy a hablar de un tema un poquito delicado. Comenzamos en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, hablando sobre la libertad, la justicia y la paz. Muy brevemente, porque voy a tratar de limitar los videos de media hora. Y hay mucho que hablar sobre justicia, libertad y paz. Esos son, como dije, son pilares fundamentales de cualquier democracia sana. Así como lo es tener un poder judicial fuerte e independiente, y un poder legislativo inteligente, y un poder ejecutivo eficaz o eficiente, ¿no? Yo no creo que solamente hay que tenerlo, sino hay que darles esos calificativos. Si el poder judicial es independiente, va a poder actuar. Si el poder legislativo es inteligente, o sea, metemos allí legisladores y congresistas y senadores con capacidad intelectual, también va a poder actuar, van a poder hacer leyes buenas, nuevas, modernas, van a llevar el país, van a limpiar el camino, van a crear la senda para que el Ejecutivo pueda circular por ahí tranquilamente, ¿no? Le van a abrir el camino al Ejecutivo, a los gobernadores, a los alcaldes y a los presidentes, ¿no? Y un Ejecutivo eficiente, pues bueno, depende precisamente de que hayan leyes modernas, eficientes también, que le permitan desarrollar su trabajo, que no lo obstaculice. Porque voy a poner un ejemplo breve aquí en Estados Unidos. Hace tiempo, bueno, aquí funciona el bipartidismo, y hay también dos cámaras, Congreso y Senado. Pero y siempre ha funcionado como una bicicleta. La democracia aquí en Estados Unidos funciona como una bicicleta, o sea, un pedal. El uno empuja para abajo y el otro va para arriba, el uno empuja para arriba, el otro va para abajo, y así van, ¿no? Y hace que el país avance, o sea, como si fuera una bicicleta, va avanzando. Pero hace un par de, digamos, décadas atrás, yo creo, ha venido pronunciándose, en vez de la colaboración, ha venido funcionando, es como el obstruccionismo. O sea, que en vez de colaborar el uno para que el otro avance, lo que hace es que cuando llega un gobierno nuevo, y empieza a eliminar todo lo que hizo el anterior. Y vemos ahorita, por ejemplo, con el gobierno demócrata, que está eliminando todo lo que hizo Trump. Y cuando llegó Trump, empezó a eliminar todo lo que había hecho Obama. Clarito. Entonces no se avanza, porque en vez de seguir en la misma ruta, simplemente un paso para adelante y un paso para atrás, como bailando joropo, y el país no avanza. Y ahí está la prueba, que China alcanzó a Estados Unidos. Estados Unidos se mantiene en primer lugar como economía mundial porque tiene años ahí. Pero China, claro, y China es un país comunista, que la gente no se quiere anotar en eso. En cambio, Estados Unidos es un país libre y capitalista, donde todo el mundo se quiere anotar. Los mismos chinos tienen inversiones, los chinos tienen un alto, no recuerdo el porcentaje, pero tienen un alto porcentaje de la deuda. Son dueños de un alto porcentaje de la deuda externa, de la deuda norteamericana. Ahí está, comunistas invirtiendo en un país capitalista, ¿no? Bueno, por eso digo yo que las ideologías se quedan para los pendejos, para los que creen en esas vainas, así como otras cosas también, ¿no? Yo trato de ser un poco más realista. Bueno, entonces hoy vamos a hablar seguimos hablando sobre el preámbulo, pero vamos a pasar a la segunda partecita del preámbulo, ya que se me cerró la computadora. Y ahí lo tengo escrito para no ir a decirles mentiras.
Y comienza diciendo, no lo leo todo porque es un poquito, también son larguitos, pero los invito a que lo lean. No, no cuesta nada, mire hermano, no cuesta nada. En su teléfono, que casi todo el mundo tiene un teléfono hoy en día, una computadora, una tabla, lo que sea, en vez de estar mirando el Facebook, en vez de estar mirando el WhatsApp, en vez de estar mirando todas esas huevonadas que la gente la pasa perdiendo el tiempo mirando cada rato esa vaina, como si no lo hubiera visto hace un minuto atrás. Porque si usted se toma el tiempo, y hay estudios que lo demuestran, la persona revisa su teléfono cada minuto, en promedio, para mirar lo que ya había mirado hace un minuto atrás, como si alguien le fuera a escribir algo nuevo, o quién sabe qué coño va a pasar. ¿Entiendes? Entonces, cuando en uno de esos miraditas agarre y ponga ahí Declaración Universal de los Derechos Humanos, o cuáles son mis derechos, o alguna de esas huevonas, a ver qué le sale. Y léalo, hermano. Léalo. Léalo para que por lo menos tenga alguna pequeñita idea de lo grandioso que es este documento y que tenemos que defenderlo, porque aquí está establecido. Yo no lo conocí, yo este documento no lo conocí hasta el año 90, después que me había graduado de abogado, imagínense, después que me había graduado de abogado. A mí en la universidad nunca ningún profesor me habló sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ya existía, porque fue firmada en 1940, el 10 de diciembre de 1945, si mi memoria no me falla. Y ningún profesor, ni uno solo la mencionó por siquiera, ni la mencionó. Yo me vengo a enterar después que me gradué de que existía esta declaración, así como existen otros documentos también. Porque pareciera que hay el interés de que no quieren que usted se entere de que tiene derechos. De hecho, una vez yo me encontré un montón de libritos que contenían la Declaración Universal de Derechos por aquella época cuando cumplió 50 años. Ahorita creo que ahí va por los 73. Habían celebrado la ONU el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y mandó a imprimir millones y millones de libritos con esa declaración. Y en Venezuela habían muchísimos y los enviaron por todas partes. Y yo me los conseguí en un basurero. En un basurero me los conseguí. No se los dieron a nadie, no los repartieron. Seguramente llegaron a alguna institución, los metieron en algunas cajas, no se los entregaron a nadie y los terminaron tirando a la basura. En el mejor de los casos. En el otro caso, que no quiero pensar que fue así, intencionalmente las tiraron a la basura. Y entonces ese es así como tiraron físicamente esos libros a la basura. Así piensa el gobernante de sus derechos. Son basura, no le interesa. Y yo me los conseguí en buen estado. O sea, andaba con unos muchachos que me dijeron, miren lo que nos encontramos. Yo directamente no los encontré. Nos encontramos esto en el basurero. Y me los mostraron y estaban buenos. Y yo fui a mirar y habían cajas y cajas de esa vaina. Yo, bueno, había muchos que están ya quemados y destruidos, pero logramos salvar algunos y los alcanzamos a distribuir entre la gente. Yo creo que conservo uno de esos, por si alguien duda lo que estoy diciendo. Bueno, entonces es importante que conozcamos nuestros derechos. Así que léanlos, estudienlos, revísenlos, profundicen incluso y enseñen a sus hijos, a su familia que tienen derechos, tienen derechos, hay que reclamarlos, que hay que... Bueno, yo vivo la gente dirá, bueno, pero ¿por qué usted no los reclama? Yo me cansé de hacerlo en Venezuela. Bueno, no lo podía hacer en otra parte porque yo vivía en Venezuela. Yo me circunscribía a mi zona y a mi estado y trataba de hacerlo donde yo vivía, ¿no? En esa época no existía mucho esto de las redes sociales y nada de estas cosas. Entonces, yo estoy aquí precisamente por defender los derechos humanos. Porque si alguien de los que ve este video me conoce en Venezuela, sabe que yo he estado preso 3 veces. 3 veces. Por defender los 5 derechos humanos. ¿Y quién salió a defenderme a mí? Nadie. Nadie salió a defenderme. Pero bueno, así es la vida, ¿no? A última hora tuve que salir de Venezuela porque ya corría peligro mi vida. Porque por lo menos cuando los AECO y los copellanos me iban a mandar a partir las piernas, según me dijo un funcionario, para darme una lección. Pero después cuando Chávez, no me iban a mandar a partir las piernas. Ya me dijeron que me iban a mandar a matar. Y bueno, por lo menos me avisaron, ¿no? Por lo menos me avisaron. Porque quizás le dio lástima,
porque sabían en el fondo que estaba también defendiendo sus derechos y que ellos no estaban haciendo lo correcto. Quizás me dieron como la oportunidad que me fuera. Y bueno, no he podido regresar porque ni siquiera tengo nacionalidad venezolana. A mí me mataron en Venezuela. Tascón, antes de morirse, me mató en Venezuela, él y sus amigos. Y si quieren, revisen en mi número de cédula, 9.223.738. Estoy muerto. Estoy muerto en Venezuela. Y en la cosa electoral, no sé cómo se llama ahora, Consejo Nacional Electoral o CN, no me acuerdo cómo se llama, aparezco muerto. En el Ministerio del Trabajo, o sea, mi seguro social y todo eso, aparezco muerto. Revisen para que vean que no fue broma. Esto de defender los derechos humanos no es fácil tampoco. Cuando uno se convierte en activista, como era el caso mío, que yo era una persona no solamente que hablaba de esto, sino que los defendía de manera física. O sea, yo iba a las cárceles, hablaba con la gente. La gente venía a hablar conmigo, con casos concretos. ¿Cuántos casos? Miles. Miles de casos. Y no estoy exagerando. Miles de casos. Y tal vez les cuente algunos casos más adelante, porque hay casos interesantes que vale la pena recordar, como el caso del señor Zenini, del muchacho, el hijo del señor Zenini en La Fría. El caso también de Wilmara, creo que se llama, una muchachita que mató a la policía en San Cristóbal. Casos emblemáticos, casos importantes. Y así muchos otros casos que se me escapan de la mente ahorita, ¿no? Bueno, durante la famosa restricción de las garantías constitucionales, eso fue antes de Chávez, en el gobierno de Caldera, creo, se restringieron las garantías constitucionales en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y bueno, eso fue un desastre. Ahí lo que había era ajusticiamiento diario. O sea, si detenían a alguien y sospechaban que era guerrillero o lo que fuera, ¡pum!, estaba muerto ya. Y lo enterraban por ahí debajo de un árbol, alguna cosa, y nadie sabía, ¿no? Bueno, miles de casos. Bueno, vamos a leer esta partecita porque quiero hablar algo que sucedió en Perú y que el video anda dando vueltas por ahí. Y dice que considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes, aparte de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Voy a dejarlo hasta ahí. Dice bla, 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 bla. ¿Ok? Para que ustedes lo lean. Por ahí hay un video donde queman a un muchacho venezolano en Perú. Después que le dan una golpiza, lo dejan tirado medio muerto en la carretera, delante de todo el mundo. Todavía le echan gasolina y le prenden fuego. Yo no sé qué hizo este muchacho, si realmente era venezolano o no, pero a ese tipo de barbaries, lleva el desconocimiento de los derechos humanos. Porque yo recuerdo que cuando nosotros, los venezolanos, recibíamos a cualquier cantidad de inmigrantes, tanto europeos de la Segunda Guerra Mundial y seguramente de la Primera Guerra Mundial también, no tengo como mucha información de eso, pero de la Segunda Guerra Mundial sí, llegaron muchísimos. De hecho hay una colonia en Venezuela que se llama la colonia Tovar, que son de puros alemanes. Llegaron muchísimos españoles e italianos a Venezuela y fueron recibidos con los brazos abiertos. Venían con nada, lo único que traían era, según dicen la historia, lo único que traían era una malítica y piojos. Porque la vida en Europa en guerra era totalmente desastrosa, ¿no? Y me lo cuentan amigos que vivieron allá, señores mayores que vivieron allá, me cuentan cómo fue la vida allá en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Me contaron, creo que esas personas ya habrán muerto tal vez, quién sabe. Un español y un italiano me contaron por separado, ¿no? Un amigo italiano de un pueblito llamado La Fría y un señor de San Cristóbal que era español. Y bueno, o sea, es que escuchar las historias de esa gente, ellos lloraban contando, porque eso lo echan al olvido, como yo echaba. Uno para superar y seguir adelante tiene que echar como no mirar atrás. Yo lo he hecho en muchos casos. Yo a veces hay cosas que yo he visto terribles que no quiero recordar y que cuando uno las recuerda es triste, ¿no? Entonces yo prefiero no olvidarlas.
como por lo menos una vez vi en un campamento militar en la frontera entre Colombia y Venezuela a no sé cuántas personas, quizás habían como 100 personas, encerradas en jaulas de metal, y lo único que tenían fuera del agua era esto para poder respirar, porque la jaula llegaba hasta aquí y se había salido el río, estaba cerca del río, les habían hecho ahí como una cárcel afuera al lado del río, o un encierro, porque no se veía porque estaba bajo el agua, y ellos tenían la cabeza aquí solamente agarrados de la reja para respirar. Aparte, la poca cara que tenían fuera del agua estaba llena de zancudos picándole, mosquitos picándole. Entonces el que estaba ahí, el coronel, no sé con quién yo estaba hablando, que también me quería meter ahí si yo me descuidaba, me decía que era un castigo para que no volvieran a ser guerrilleros o cosas de esas. No, si yo salgo de ahí, si a mí me meten ahí y yo salgo de ahí, salgo con más arrechera todavía, y si no lo era, lo soy, y después me vuelvo guerrillero. No, increíble. Bueno, tuve que ir bueno, a hacer una cantidad de cosas para tratar de liberar a algunas de esas personas, a los que pude liberar. Y bueno, muchos casos más. Pero ¿cómo se te borra una imagen de esas? Y no hablar casos de niños, incluso separaciones, bueno, una cantidad de casos que yo vi en mi profesión, terribles. Que bueno, que tal vez a algunos les vaya contando, ¿no? Como dije. Bueno, entonces, volviendo al tema de la declaración del preámbulo, la declaración de los derechos humanos, barbarie. ¿Qué es barbarie? No sé el concepto exacto de la barbarie, pero no sé si lo supiera tampoco se los diría. O sea, puedo leerlo aquí en la computadora y me va a decir que barbarie es un hecho en el cual un ser humano o algunos seres humanos se comportan como bárbaros o animales, unos con otros, y bueno, algo así debe ser. Pero el concepto normal de barbarie es un acto que va más allá de una violencia normal. Por ejemplo, una persona con otra se pelea, se caen a golpes y hasta el uno mata al otro, digamos, en una pelea. Pero ahí hay defensa, pelea, violencia y todo eso, ¿no? Y bueno, el uno termina matando al otro. Pero cuando hay barbarie, es ya cuando el uno agarra y le clava una estaca al otro y lo guinda y lo pone como hacían antes en Rumania, que estacaban a la gente, ¿no? La colgaban, no solamente la mataban, sino le clavaban un palo por debajo y el palo salía por aquí y los colgaban en la entrada de los pueblos para que el que cometiera el mismo delito, o para meterle miedo a la comunidad por si alguien se alzaba en contra del conde, del rey o de lo que fuera. Eran actos de barbarie. Cuando quemaban a la gente eran actos de barbarie. Cuando la iglesia mandaba, la Santa Inquisición, son actos de barbarie. Eran actos de barbarie que la iglesia hacía cuando torturaba a la gente. No solamente los quemaban, los torturaban primero, los estiraban en unas máquinas que los estiraban los miembros hasta que se los desprendían, y después los llevaban a rastras hasta una hoguera y los quemaban en medio de una plaza delante de todo el mundo. Y no estoy inventando nada, eso fue hace apenas unos cuantos siglos atrás, así que no lo van a negar. Durante una separación que hubo en la iglesia eran los católicos contra los reformistas, algo así era, ¿no? Por allá por los años 1500, esas cosas. Se separó un poco la iglesia porque unos no estaban de acuerdo con que la iglesia cobrara dinero por hacerle misas a la gente y por perdonarle los pecados. Entonces usted iba a la iglesia, mataba a alguien en la iglesia y le pagaba al cura, y el cura le perdonaba los pecados y ya podía seguir matando, que ya no iba para el infierno, ¿no? Entonces, tenía un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Yo no fui muy bueno en derecho canónico, aunque eso no lo enseñaron en derecho canónico en la universidad. Debieron haberlo enseñado, ¿no? Pero bueno, eso es actos de barbarie. Cuando colgaron a Jesucristo, cuando crucificaron a Jesucristo en Roma, eso fue un acto de barbarie. Los romanos eran expertos en actos de barbarie. Los romanos eran expertos, y por eso se extendieron por el continente allá, porque
porque el que era más bárbaro era el que más le tenía miedo, digamos, y bueno, más poder tenía, ¿no? Entonces, esos son actos de barbarie. Cuando llegaban a un pueblo y arrasaban con todo, mataban a los hombres, violaban a las mujeres y acababan con los niños también. O esclavizaban a los niños, esclavizaban a las mujeres y mataban a los hombres, bueno, o los esclavizaban a todos como fuera y los vendían. Y bueno, saqueaban el pueblo. Eso es lo que hacía cuando por ejemplo, Roma llegaba a otro pueblo. Los romanos llegaban a un pueblo y llegaban a otro pueblo, lo tomaban así y bueno, lo sometían a través de actos de barbarie. Esos actos de barbarie es lo que se superan hoy en día con la modernidad y con documentos como este, con, digamos, la civilización ha dejado atrás la barbarie. Pues hoy en día, por ejemplo, si ha habido guerras, bueno, la primera y la Segunda Guerra Mundial, que son las que más recientemente en memoria tenemos, fueron actos de barbarie. Ahí, o sea, bueno, no voy a entrar a describir lo que pueda pasar en esos hechos, en esos acontecimientos históricos, pero me imagino que son terribles. Por ejemplo, que un ejército entre a un pueblo, bueno, todavía sucede ahorita, vamos a suponer cuando en Siria, o estos grupos de ISIS, del coso islámico, o el Al-Qaeda, y esos pueblos cuando entran a otro pueblito de esos por allá árabes, lo que cometen son actos de barbarie, porque su fuerza está basada en su violencia, no en el derecho, ¿entiendes? Se alejan del derecho y se van hacia la violencia, como sucede por lo menos en las cárceles. En las cárceles es un micromundo. Las cárceles son un micromundo, donde hay una microsociedad y una microeconomía y todo eso. La microeconomía se fundamenta, bueno, ahí hay como un rey, un monarca, un presidente, lo que sea, que le llaman cacique o le llaman, tiene varios nombres, depende del país donde sea, donde esté el centro penitenciario, la cárcel, allí hay una jerarquía, ¿verdad? Dentro de la cárcel, que no la gobierna el director de la cárcel, ni las autoridades externas de la cárcel, la vigilancia, sino es adentro, a fuerza. Y el que se impone es el más violento, es el jefe de alguna guerrilla o el jefe de algún grupo militar o paramilitar que está preso, o algún narcotraficante importante, o algún jefe de alguna pandilla, o alguna mara, o cosas así, ¿no? Ese es el jeque dentro de, el jeque, no, el cacique o el jefe dentro de una cárcel. Y su economía está fundamentada en cobrar comisiones a todo el mundo para poder hacer cosas y cobrar las comisiones para que pueda entrar la droga, armas y cualquier cantidad de cosas que entran ilegítimamente a una cárcel, que no deberían estar dentro de una cárcel. Para eso se cobra. Y ese es lo que mantiene la economía de ese jefe allá adentro. Y también tiene subalternos como ministros que vigilan las diferentes celdas o diferentes edificios. Eso es un micromundo, una microsociedad que tiene allí todo. O sea, y allí hay actos de barbarie terribles. Allí por lo menos, si allí no te juzgan ni te llevan, no, o sea, allí te matan. O sea, si se sale de la línea, te matan. Y va bien si te matan de una puñalada. Pero en la mayoría de los casos no lo hacen así. La mayoría de los casos son actos de barbarie dentro de las cárceles. Incluso cuando hay motines, bueno, se quitan la cabeza unos con otros, se sacan las tripas, bueno, actos de barbarie. Esos actos de barbarie son los que se deberían evitar o deberían haberse evitado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero vamos a ser nobles con esto y a decir que también es un documento muy nuevo, es un bebé, digamos, porque yo a veces me desespero y digo, pero ¿por qué, si ya lo tenemos, por qué no lo respetan los gobiernos, los estados, las autoridades y la gente, por qué no lo hace respetar? Pero, pues bueno, volviendo al tema de la historia, pues es un documento nuevo, ¿no? Apenas tiene 70 años, y medimos 70 y algo de años contra 2000 años de que no hubo este tipo de normas jurídicas, pues nos estamos como adaptando, ¿no? O más, si vamos más allá más atrás de la edad cristiana, pues son 10.000 o 20.000 años o más, pero digamos que
la agricultura, o digamos que se tiene como historia de unos 30.000 años atrás, desde que el ser humano empezó a tener alguna, a, este, digamos, empezó a ser más sedentario, a tener poblaciones, se convirtió en un agrícola y ya dejó de ser cazador y recolector, y entonces dejó de ser nómada y empezó a tener eh, cultivos, poblaciones que requerían de algún orden social, y que en principio era el brujo de la aldea, y después fue el guerrero de la aldea, y después fue el militar de la aldea que dominaba a todos los demás, después vinieron los reyesitos, los condes, que eran los dueños del condado, que eran dueños de todos los que vivían ahí, que les decían aldeanos, y que eran dueños de todas las tierras que vivían ahí. Entonces, son épocas que no son muy lejanas, porque imagínense, la humanidad tiene siglos. Bueno, la humanidad no tiene siglos, la humanidad, realmente los humanos, la especie humana no es tan vieja sobre el planeta. No recuerdo mal, pero por ahí quizás los humanos más antiguos que se puede decir, Homo sapiens, bueno, no sé si están más allá de los 100.000, de los 30.000, 100.000 años, más o menos 70.000 años. Son cifras difíciles o comparativamente un poco inexactas, porque los antropólogos no tienen, no hay como mucha claridad en cuanto a la antropología. Pero lo que sí hay son documentos, por ejemplo, de los egipcios y de otros pueblos que vivieron por esa época, que dejaron algunas cosas escritas ya, algunas cosas que no se entienden porque nadie entiende eso, pero algunas conclusiones sacan, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de la barbarie, ¿qué sucedió en Perú? Un acto de barbarie, un acto de barbarie. Y como estaba diciendo cuando me fui con esta explicación, nosotros en Venezuela recibíamos a todo el mundo, europeos y latinoamericanos. Y llegaban a Venezuela y con los brazos abiertos se recibía a todo el mundo. Sí eran inmigrantes, pero el venezolano, no sé por qué el venezolano natural, el venezolano de historia, digamos, de antepasados venezolanos, ¿no? Es cordial, es amable, es una persona, son personas, me incluyo, personas buenas. Y con toda esta mezcla de inmigrantes fue cambiando nuestra cultura, y así como vinieron inmigrantes buenos, también vinieron inmigrantes malos. Y bueno, tuvimos mucha inmigración mala, creo yo, porque yo creo que la inmigración que venía de Europa, aunque era gente pobre, era gente culta, era gente educada, gente de progreso, gente con mucha trayectoria en sus antepasados, de gente trabajadora, artesanos que hacían zapatos, que tenían industria y que sabían de agricultura, de muchas cosas. Por ejemplo, en Venezuela se crearon muchos fondos de cacao y de café, porque los europeos les gustaba un poco eso, el tema de la agricultura, y crearon, sabían manejar, tenían la inteligencia y los conocimientos para mejorar los cultivos que se hacían aquí en Venezuela de manera muy artesanal. Pero la migración que vino de aquí mismo, de nuestros mismos pueblos latinoamericanos, era gente que sin ningún tipo de cultura y sin ningún tipo de educación, y gente muy violenta. Y bueno, en Venezuela también se han vivido actos de estos, de barbarie. Yo recuerdo no hace poco que se empezaron, cuando la delincuencia se disparó en Venezuela, por la pobreza que hay en Venezuela, la gente empezó a quemar a los delincuentes para darles como miedo de que no. Bueno, me recuerdo que había un video por allí que quemaron a un violador y quemaron a un atracador en una avenida. O sea, que nosotros pensamos que tampoco somos santos, ¿no? También, y vivos, igualito que lo que sucedió en Perú. Claro, a uno le duele por ser venezolano que a otro venezolano le hagan eso en un país tan pobre como Perú. Y bueno, yo no sé cuáles fueron las causas que llevaron a estas personas a hacer ese acto de barbarie. No sé qué hizo esa persona para
yo no creo que eso fue solo el hecho de ser venezolano. O sea, no vamos a llevar esa xenofobia a ese extremo de que por solamente ser venezolano lo quemaron. No. Algo tuvo que haber hecho, que no se justifica que lo hayan quemado y no lo hayan maltratado como lo maltrataron. Tenían que haberlo llevado a la policía y que la policía lo detuviera, lo llevara a un tribunal, le metieran a una cárcel y pagara el delito que cometió. Ese es el procedimiento normal que se debe hacer. Pero, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, este tipo mató a alguien o violó a alguien o atracó a alguien. Si la policía se lo lleva, de la otra semana ya va a estar en libertad porque las cárceles están llenas o porque el juez le va a dar algún beneficio o por cualquier razón, los delincuentes vuelven a las calles muy rápido. Y la gente vuelve a encontrarse con el delincuente a los pocos días o meses en la calle, al mismo delincuente con más rabia y con más conocimiento, porque en la cárcel aprendió más y ahora vienen con más violencia en contra de quienes lo denunciaron. Y la gente tiene temor. Entonces muchas veces la gente lo que hace es que toma la justicia por su propia mano, así se llama, y ejecutan al delincuente. Eso fue lo que sucedió en Perú. Y es muy triste, o sea, yo vi el video y lo vi una sola vez. Como dije, bueno, y justamente iba a hablar de barbarie, para evitar la barbarie que se hace la Declaración de los Derechos Humanos. Y vi el video y yo, ay Dios. Pero es que nosotros los venezolanos también lo hemos hecho. Me imagino que en Colombia lo han hecho, porque vi un video por ahí el otro día. En Colombia escuartizaban la gente y bueno, qué sé, no, Colombia era bastante, el tema de la guerrilla y los paramilitares y todo eso eran muy violentos. Yo hice un posgrado en Colombia de derechos humanos precisamente y no, las historias que contaban ahí, bueno, aparte yo tengo familia colombiana también y vivía en el borde de Colombia, en la frontera con Colombia y Venezuela, entonces conozco bastante cómo fue allá y fui a algunas cárceles a visitarlas en un par de trabajos que hice y bueno, si las cárceles de Venezuela eran malas, las de Colombia le llevaban, pero bueno, una morena. Bueno, entonces actos de barbarie como que sucedió en Perú hace pocos días, son los que hay que evitar. Pero ¿cómo los evitamos? ¿Cómo los evitamos si todo es un caos? O sea, no hay justicia, porque hablaba en el video anterior sobre el tema de la justicia, sobre el tema de la libertad y que eso nos lleva a la paz, a un ambiente de paz. Justicia y libertad, bueno, digamos la justicia es como ese ambiente en el que uno se siente seguro para ser libre. En un ambiente de justicia, digamos, normal, una justicia aceptable, uno se puede llegar a sentir libre. Y si uno actúa de manera libre en un ambiente justo, eso lleva a ese entorno, a esa comunidad, a vivir en un ambiente de paz. Pero son tres cosas que están muy íntimamente ligadas, ¿no? Y ahí pues en ese ambiente de paz puedes ejercer el libre, otros derechos, la libre industria, el libre comercio, dedicarte a la profesión que quieras, casarte con quien quieras. Hoy en día pues, ya existen matrimonios de todo tipo y naturaleza. Yo no sé a dónde vamos a llegar con esto, pero bueno, está bien, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Puedes iniciar, como dice, industria. La gente con iniciativas y ideas pueden crear, pueden emprender nuevos negocios. Digamos, la economía de un país con todo esto pues empieza a florecer, hay más trabajo, al haber más trabajo los ingresos son mejores, la economía se extiende, digamos, los beneficios de una economía sana se extiende por toda la población y entonces empiezan a haber mejores impuestos y si el gobierno es, digamos, un gobierno eficiente, pues esos impuestos los invierte en servicios públicos, salud, entonces ya vamos a unos derechos de segunda generación, como llaman, que son derecho a una salud, servicio de salud adecuado, un servicio de, digamos, escuelas en buenas condiciones, con maestros bien pagados. Entonces si ve como todo se va como extendiendo, se va abriendo como
como un abanico, ¿no? Se va abriendo. Pero todo parte de ahí, de esas tres cositas, que es una justicia eficiente o digamos independiente y clara y que sea expedita, digamos, y que haya una libertad, que, o sea, que uno puede ejercer los derechos básicos de uno, como el derecho a la vida, el derecho al tránsito, el derecho a la alimentación, a reproducirse, a casarse, y esos derechos básicos que son los derechos que llaman de primera generación. Si los puedes ejercer de manera más libre, pues eso te van dando paso al segundo nivel de derechos, que son los económicos y los sociales, y después vamos con los derechos políticos y culturales y todos estos, ¿no? Que bueno, pues hay más libertad, la gente crea partidos políticos para organizar sus gobiernos mejores, entonces ya empiezan los derechos políticos, la libertad de expresión, la libertad de participación y toda esta cosa se va extendiendo, ¿no? Es muy bonito conocer esto. La gente o lo da por hecho o lo da por desconocido, pero no se meten a estudiar ni a analizar esto. Y yo pienso que desde la persona más humilde que anda en la calle, que anda cargando una carretillita y cargando mercados o cargando o recogiendo basura en la calle, desde el taxista, pasando por el taxista, el chofer, el autobusero, el oficinista, el banquero, el comerciante y ya subiendo más arriba el industrial, el ministro y el presidente y toda esta gente. Todos debemos proteger estos documentos o leerlos, entenderlos y defenderlos, porque son los mismos derechos del que recoge latas en la calle, el limosnero. Tiene los mismos derechos, no son ni más ni menos, aunque no los ejerza de la misma manera, no le permitan disfrutarlos de la misma manera que el empresario que pasa en su carro y le da una limosna, ¿no? Ambos tienen los mismos derechos, ambos son iguales seres humanos. Tienen derecho a la vida, a la libertad y tienen los mismos derechos. Y cuando van a votar tienen el mismo derecho al voto, que a mi modo de ver, yo creo que ese es uno de los graves problemas que hay hoy en día en la democracia, que es la igualdad, el exceso de igualdad, porque todos no somos iguales. Bueno, voy a cortar este video aquí un momento porque están llamando.